Hola queridos amigos y amigas de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora de Venezuela. Mi nombre es Juan José Rocha, soy académico del Ecuador de la Universidad Politécnica Salesiana y en este sentido pues me siento muy complacido de poder aportar a la Jornada Internacional para la Sustentabilidad Ambiental en el marco del Día Mundial del Voluntario y Ciudadano Ambiental 2020. En este sentido me siento muy complacido por la invitación que me han podido realizar, ¿no? Las autoridades. Y en este sentido, pues, cuando me dijeron que tenía que dar pequeña disertación de 15 minutos, pues pensé y me puse a analizar muchísimo de cuán importante es esta temática ambiental, cuán importante es pensar en esa conexión que tenemos todos los seres humanos con la Tierra. Entonces, y con el planeta en general. Entonces, me voy a permitir compartir las diapositivas, pues, para que podamos entablar este diálogo, ¿no? Cuando me dijeron, mira, hay que preparar la temática en torno a esta jornada, yo pensé en preparar una temática que hable sobre la ética, educación como pilares fundamentales para una construcción de una cultura ambiental. Y en este sentido, pues ya al momento en que la empecé a elaborar, me di cuenta que aparecía una terminología o un elemento fundamental que en este caso, pues ya lo he trabajado muchísimo, que es la complejidad, ¿no? Entonces, tranquilamente lo pude haber llamado ética, educación y complejidad, pilares fundamentales para la construcción de una cultura ambiental. Y en este sentido, pues voy a empezar o empezaremos a pisar los caminos de la ética, ¿no? Teniendo en cuenta que es importantísimo, desde la concepción de Mora, la ética es la ciencia que al estudiar una conducta humana en cuanto al deber ser, traduce sus principios a exigencias prácticas que deben regular cualquier actividad, incluyendo el estudio de la misma. Y en este sentido es importantísimo cómo la ética se da o hace su presencia a nivel general en el ser humano y sobre todo pues a nivel general en todas las áreas del conocimiento, ¿no? De cómo personas nosotros debemos y podemos actuar de una manera coherente sobre todo eso. Y es ahí donde aparece una ética deontológica, donde se une esta coherencia, donde se hace praxis esta coherencia de acuerdo al profesional que soy, ¿no? Al profesional que soy, con mis actos en el campo laboral o en el campo de trabajo, ¿no? Entonces aquí parte esta perspectiva desde Kant, que en este sentido, pues, habla sobre todo de una ética kantiana de hacer el deber, ¿no? El deber hacerlo muy bien. Y pues se conecta más adelante con lo que tiene que ver con esta ética de las organizaciones. Y en este sentido, pues, cuando hablamos de ética de las organizaciones, pues existe desde la concepción de Ferrer empezar a entender cómo esta está presente en una dinámica organizacional, ¿no? No como un obstáculo para el logro de los objetivos, sino para aclarar de la manera de conducirse los miembros de toda una organización basado en los valores compartidos. Y esto es importante. Al hablar de organización no me voy a fijar netamente en la empresa o no me voy a fijar netamente en la academia, sino cuando hablamos de organizaciones como tal, pues hablo en general, una sociedad, una familia, ¿no? Una empresa, etcétera. Entonces, antes de seguir con ese tema de las organizaciones, acá es fundamental plantear la temática de la educación, que no la voy a definir, no voy a definir qué es educación, no, en este sentido, pues creo que sería más que obvio, pero sí partir desde la perspectiva de un pensador planetario, que es Edgar Morin. En este sentido, pues, él propone dentro de su libro, si los 7 saberes para una educación en el futuro, propone dentro de sus 7 saberes el enseñar la condición humana. Y en este sentido, toma en cuenta un ser humano que está compuesto físicamente, biológicamente, psíquicamente, desde la cultura, social, histórico, etcétera, etcétera,
y es donde pone en juego o prácticamente va apareciendo esta temática de la complejidad. Entonces yo recomiendo profundizar los 7 saberes de la educación y es ahí donde pues la educación y la ética pues empiezan a darse a darse forma en esta relación ética, relación como para fundamentar una cultura ambiental que ya vamos a conectarla más adelante. Pero es importantísimo una educación que no responda a los intereses de las industrias, eso es importantísimo, si no necesitamos una educación que responda al ser humano, una educación que responda a las necesidades del ser humano. Y estas necesidades del ser humano, pues tener en cuenta que son de ida y vuelta, que son regenerativas, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido es importantísimo esta educación que responda a las necesidades del ser humano como tal. Entonces, volviendo a lo que tiene que ver ética y en esta cuestión, pues el mismo Ferrer empieza a tener en cuenta cómo es importantísimo el hecho de que entender las organizaciones humanas desde la perspectiva multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que está incluido lo económico, lo social, lo político, lo cultural, entre otros, ¿no? En los niveles individual y colectivo para poder, ¿qué cosa? Hacer una construcción de ciudadanía. Y aquí hay algo importantísimo, porque cuando ya entramos en los caminos de la complejidad, y es ahí donde pues en este sentido pues sí cito o llamo la ayuda de Bunge, entonces él habla sobre todo de un sistema, y es aquí donde debemos de entender toda una ciudadanía o toda una sociedad como un sistema, ¿no? Un sistema donde existe, ¿no? El sistema, un subsistema llamaríamos, o un sistema biológico, ¿no? Un sistema económico, un sistema político, ¿no? Y un sistema cultural, donde confluyen pues todos estos encuentros importantísimos que aportan a la construcción del ser humano. Entonces es importante concebir a la sociedad o al ser humano desde un sistema y así pues de una u otra forma pues nos encontraremos con algo importante, una perspectiva compleja que también la trabaja Luhmann, ¿no? Y en este sentido, pues, Luhmann, cuando habla de complejidad, habla de la unidad en la multiplicidad, y aquí es algo importante, ¿no? Hablamos, y en este sentido, pues, cuando se habla del ser humano, y hablamos de un ser humano que construye o busca construir una cultura ambiental, hablamos de un ser humano que no simplemente se fija en una cultura ambiental, sino que es uno y múltiple. ¿Por qué? Porque debe de tomar en cuenta la importancia de una cultura ambiental que está conectada pues con el desarrollo íntegro del ser humano, que está conectada con el desarrollo económico o que está conectado con un desarrollo social, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? No podemos dividir y separar simplemente por un lado la cultura ambiental, por otro lado la ética, por otro lado la educación, sino más bien hay un diálogo entre todas, ¿no? Y una construcción general entre todas. Entonces, en este sentido también propone que una unidad es compleja en medida en que posee varios elementos y los une mediante relaciones varias, ¿no? Esa, llamaríamos esa interacción entre un elemento y otro o entre varios elementos para poder construir y aportar. Entonces, en este sentido, pues, antes de enfocarme un poco, unos minutos a la autopoiesis, es necesario que tengamos en cuenta que cuando hablamos de un ser humano, hablamos de un ser humano uno y múltiples, lo que se conoce como unitats múltiples, ¿no? Y que está conectado o hay esa relación íntima en todo su entorno. No puedo separar al ser humano como tal. Y en este caminar también de la complejidad aparece el término elaborado desde Maturana y Varela, ¿no? Que también lo toca Luma y también lo toca Rodríguez y Torres, de autopoiesis. Cuando un sistema como tal tiene la capacidad de reproducirse y mantenerse por sí mismo. Entonces aquí cabe recalcar que como seres humanos o como sociedades también somos o contenemos esa autopoiesis, ¿no? O podríamos ser autopoiéticos, ¿no? En el sentido de que tenemos la capacidad de reproducirnos, ¿no? Y de mantenernos por mí mismos como sociedad. Y esto es importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de acuerdo a
una cultura ambiental, con un medio ambiente, con un pensamiento ecologizado, que es el que vamos a un poco mencionar acá. En este sentido, pues, Edgar Morin propone un escrito súper interesante que lo recomiendo, que se llama El pensamiento ecologizado, donde pone en cuenta o plantea un aspecto paradigmático, cambiar de paradigma, ¿no? Que rompe con el paradigma de la simplificación y disyunción y que requiere un paradigma complejo de autoeco-organización. Y aquí es súper interesante, autoeco-organización, ¿no? Entonces, como antropólogo, en este sentido, él propone, a ver, tenemos un ser humano, una persona como tal, ¿no? Entonces, este está, de una u otra forma, está contenido o está conformado desde la biología, desde la sociología, desde su historia, desde la física, ¿no? Toda una composición del ser humano que lo pone o prácticamente lo define como un psico, bio, fiso, social y cultural, ¿no? Un ser humano que en este sentido, pues, está bajo este armaje, ¿no? O esta composición. Y que sobre todo esta composición le lleva, o en este sentido nos lleva, a el principio de autoeco organizacional, ¿no? Donde, sobre todo, pues, está este ser humano como autos y como oikos, ¿no? Biofísico, en el cual, pues, hay un complemento en general y, pues, ayuda y sobre todo, pues, lleva a una concepción de un ser humano uno y múltiple, que también lo toca Luhmann, que también lo toca Maturana, Varela, ¿no? De ese ser humano uno y múltiple, ¿no? Al igual que Edgar Morin. Y sobre todo dice, pensar un pensamiento ecologizado es tener en cuenta esta realidad del ser humano y de qué forma el ser humano también tiene esa responsabilidad sobre esta cultura ambiental, sobre la ecología como tal, ¿no? Y en este sentido sitúa al ser humano como parte de la ecología que también debe estar llamado al cuidado de los ecosistemas o también de todo aquello que nos rodea. Entonces, en este sentido es importantísimo para ir concluyendo, ¿no? Porque ya me quedan muy poquísimos minutos. En este sentido es muy importante que tengamos en cuenta que no podemos separar la ética, la educación, eh, para poder construir una cultura ambiental. Debe de haber este diálogo disciplinar entre todos estos, ¿no? Es fundamental un diálogo disciplinar para poder construir una cultura ambiental. Y ahora, al momento que hablamos de construir una cultura ambiental, ¿no? No debemos o no se debe de enfocar trabajar una cultura ambiental desde las barreras que separan las disciplinas, sino más bien aquí lo importante es cómo desde la matemática, cómo desde la física, cómo desde la sociología, desde la historia, desde la cultura, se puede construir una cultura ambiental. Fundamental, eso es fundamental, ¿no? Y en este sentido, pues, una cultura que construye cultura ambiental es fundamental lo que un poco planteo, ¿no? Por otro lado, el comportamiento ético que está basado en la educación, por esto es importantísimo tener el paradigma o empezar a entender un paradigma de la educación en que esta educación debe ser integradora, ¿no? Integral e integradora, ¿no? En el sentido de que desde muy niños, en los procesos educativos, se entiende y se comprenda la importancia del comprender al otro, de entender al otro, de estar en diálogo con el otro, el respeto al otro y el respeto también a qué cosa, a nuestro entorno, ¿no? Social, ecológico, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues, aquí es donde teniendo, ¿no? Teniendo culturas o teniendo procesos educativos firmes, pues, nos encontramos para que ese aporte sea verdadero hacia las entidades públicas, privadas y las diversas sociedades, que no aboquen el tema de la cultura ambiental como mera responsabilidad social, o sea, no reducirlo a responsabilidad social. Eso sería un grave error,
sino porque de una u otra forma se responde a la hipocresía disfrazada del consumismo, ¿no? Entonces, sino como parte misma de una cultura que construye cultura ambiental. O sea, esta educación y esta ética nacen y se van dando desde los primeros años de vida y de educación de las personas para así pues lograr construir que esta cultura ambiental, pues sí, esta cultura construye cultura ambiental y asimismo esta cultura ambiental construye toda una cultura en general de un ser humano o de personas que están conscientes, no por responsabilidad social, sino porque son parte y se sienten parte de la tierra, esa conexión importantísima que debemos de comprender que tenemos con la tierra, somos parte de la misma, entonces por ende pues tenemos la responsabilidad de cuidarla y hacerla cuidar, de respetarla y hacerla respetar. Entonces, la ética y la educación sostienen la construcción de sociedades, ¿no? Mientras, y esto es importante, una nación, ¿no? Tenga ciudadanos que acceden a la educación de manera gratuita, con procesos educativos de calidad, de seguro tendremos seres humanos responsables que construyen una cultura ambiental de respeto a sí mismo y al otro y a la naturaleza. Es fundamental que tengamos en cuenta esto. Yo de antemano, creo que me estoy pasando por unos minutos, pero de antemano agradezco muchísimo por la invitación que me han dado y sobre todo que esta jornada que ustedes van a tener pues sirva de mucho en esta reflexión de cómo nosotros como seres humanos aportamos desde lo más pequeño hasta grandes acciones para generar un cambio de pensamiento de acuerdo a una cultura ambiental, donde verdaderamente todo aquello que se produzca, ¿no? Sea netamente amigable con el ambiente y al momento de que es amigable con el ambiente, también es amigable con nosotros para cuidar nuestro entorno. Entonces, un poco la biografía y les invito pues a que me puedan seguir en las diferentes redes sociales que están a mi alcance y las redes académicas. De mi parte, pues yo nuevamente agradecer por este espacio y espero, y creo que es muy corto, pero bueno, espero que más adelante me inviten a poder ampliar más esta temática. De antemano, eh, muchísimas gracias a todos ustedes y a todos quienes forman la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora en Venezuela.